Vamos a hablar del tema de las declaraciones de Dan Crenshaw y otros senadores de Estados Unidos respecto a las muertes que hubo en la ciudad de Matamoros, ¿verdad? Se pronunciaron estos republicanos y López Obrador les contestó. Entonces, vamos a platicar de eso, quién está bien, quién está mal. Ahora empezamos. Sobre eso empezamos. Buen día. Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a 2 ciudadanos estadounidenses que visitaron a México para someterse a un procedimiento médico. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70,000 estadounidenses por año. Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mis preguntas para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja, si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades. Podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Ha sido suficiente. No podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotras contra usted. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los carteles. Y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero. México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted y igualmente usted a nosotros. Esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos. Hago un llamado al presidente de México y al presidente de Estados Unidos para que avancen con un plan para luchar juntos contra los carteles. Será lo mejor para la gente de ambos países. Y espero que bueno, y ahora está el de López Obrador, Gracias. Lo tienes ahí también. Sí. Ahora, pero el de López Obrador, algo importante es que de contexto, anterior a esto, esta es la contestación de Dan Crenshaw, ¿sí? Entonces, anterior a este video, habían estado los pronunciamientos de, creo que fue Lindsey Graham, el que había hecho inicialmente, o no sé quién, habían sido otros. Y no es la primera vez, sino que habían dicho, vamos a hacer una intervención militar, vamos contra los carteles, etcétera, etcétera. Ya es la contestación al de López Obrador. ¿Tienes ahí el de López Obrador ahí a la mano o todavía no? Sí, ya lo puedo tener para bueno, aquí. sí, para darle un poquito de contexto. O sea, López Obrador no le está contestando a Dan Crenshaw, sino López Obrador está contestando a las declaraciones iniciales. Después de que se dan esos asesinatos en Matamoros, hace unos días, de estos ciudadanos, creo que fueron 2 los que fallecieron, en total creo que eran 4 o 5 ciudadanos afroamericanos, y que llegaron a Matamoros, presumiblemente buscando tratamiento médico, creo que alguna cirugía, algo así. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y entonces hubo pronunciamientos de los senadores y de algunas personas de que, mira qué mal están, los cárteles están fuera de control, tenemos que hacer una intervención, hay que mandar a las tropas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el video aquí de López Obrador, si lo tienes aquí a la mano, a ver cuál es la contestación. Sí, voy a darle play para... Sí. No lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos,
ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. ¿Sí? Porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo. Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo, y más a fondo. ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? O cambian su trato hacia México, o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con esa actitud, vamos a estar insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, ¿sí?, de los que quieren a su patria, recordando aquello de Blades, de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Ni un voto a los republicanos, que ese es un pueblo independiente, soberano, costó mucho. De allá donde están hablando, todo eso era de México. Bueno, pues ya está. A ver, ¿cuál es tu opinión? Lo único es que sí es importante. Yo pensé que lo que ibas a poner de Dan Crenshaw era algún video original, no era la contestación. Yo creo que nos faltó poner los videos de los pronunciamientos originales, los que desataron la contestación de López Obrador. Sí. Pero bueno, es lo mismo. O sea, aquí ya se lo resumimos, ¿no? Sí. No era lo que dijo Dan Crenshaw. Eso no, a López Obrador no está contestando a eso. Estaba contestando a los pronunciamientos originales de los senadores. Pasa eso, salen ahí varias gente ahí republicanos y hay que mandar las tropas a México y ya hay que acabar con los carteles, hay que autorizar, hay que hacer algo. O sea, un tipo de intervención armada, de alguna manera, obviamente con coordinación con el gobierno de México, pero hacer algo armado, ¿verdad? Y decir, hay que ir contra los carteles. Esos son los pronunciamientos originales. No pusimos los videos. Y luego ya contesta López Obrador esto y luego Dan Crenshaw le contesta a López Obrador. ¿Sí? No, ya para darle un poquito de contexto. Sí, también para dar contexto, pero es que Dan Crenshaw sí es de los principales que está manejando la propuesta, porque Dan Crenshaw en los últimos 2 años, él ha tomado como parte de su plataforma todo el tema de la frontera y todo el tema de inmigración. Entonces él sí ha sido en los últimos 2 años uno de los principales actores y ahorita es uno de los autores de la propuesta de ley que está en el Congreso americano, ¿no? Que contiene como parte del temas de inmigración, también tiene el tema de militarizar o que se involucre la milicia americana en contra de los carteles, ¿no? Entonces por eso entra Dan Crenshaw y sí ha habido dimes y diretes entre ellos. De hecho el presidente sí lo mencionó por nombre en alguna de sus conferencias de prensa, ¿no? Pero también es parte del contexto, ¿no? Sí, es parte del contexto, nada más. Lo único es que las declaraciones así iniciales no fueron estas, es verdad, las de Dan Crenshaw. Como dices, ya había tenido otros pronunciamientos anteriores. Exacto. Entonces, ¿cuál es tu primera impresión? Dame tus opiniones y luego ya te doy las mías y aquí lo vamos a rebotar. En el entendido que nosotros tomamos una posición más neutral. Aquí yo no soy ni partidario ni defensor de López Obrador y tú menos. Entonces, aquí es objetivo y es la opinión, ¿verdad? Gústele a quien le guste, pero es lo que es. Sí. ¿Qué opinas? Como hemos dicho antes, o sea, si yo lo digo como lo veo, ¿no? Si el presidente está bien, digo que está bien. Si no está bien, no está bien, ¿no? Y eso para cualquier político, no solo para el presidente, ¿no? En este caso, el tema de los carteles es un tema muy complicado, ¿no? No es algo sencillo. Si fuera sencillo, hubiera arreglado, ¿no? Aquí los dos lados tienen cosas que dicen al otro, dicen, es que ustedes deberían de hacer esto, y el otro lado responde, ustedes deberían de hacer el otro, ¿no?
y estamos en ese juego, ¿no? Yo creo que hay que ser sensatos por los dos lados. Creo que cuando hablan los americanos, cuando habla Dan Crenshaw en este caso, de que se necesita militarizar la lucha en contra de los carteles, es porque ya han visto, y esto es algo que está claro, que ya los carteles ya sobrepasaron, hace mucho que sobrepasaron a las policías mexicanas, ¿no? Eso quizá ya hace 30 años, ¿no? Pero no habían sobrepasado a las policías americanas. Me refiero a las policías a nivel estatal o a nivel condado, ¿sí? Y ahorita ya no puede, ni la policía de la frontera puede contra los carteles. O sea, ya sobrepasaron. Entonces, sí hay una lógica al decir de que se necesita una fuerza mayor, un poder mayor. Y la milicia americana, pues es la más poderosa del mundo. Y es la que le puede hacer frente a los carteles, porque ya no se le puede hacer frente a los carteles. Ya en Estados Unidos está sucediendo lo que sucedió en México hace 20, 30 años, que es que ya no se le puede hacer frente a nivel local, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso tiene razón. Creo que hablar en términos de que eso por ende significa una invasión, creo que es exagerado. Y no dudo que haya algunos radicales en Estados Unidos, incluso congresistas, que tengan ese tono, pero es más un tono propagandístico, es un tono más político, ¿no? Pero nadie seriamente y nadie que tenga realmente importancia cree que la solución sea invadir a México. Tú lo mencionaste, creo que el tono o la idea siempre ha sido, vamos a involucrar a nuestra milicia, a nuestra armada, pero tenemos que hacerlo en coordinación con el pueblo de México. Y es por eso que Dan Crenshaw le está haciendo un llamado al presidente, ¿no? Porque nadie piensa que tiene que ser de una forma ilegal o una invasión a la soberanía o a los terrenos de México. Por otro lado, yo creo que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te diría? Que creo que fue un error que cometimos en el primer video. Vámonos punto por punto. El back and forth, mejor, para hacer el pushback. Porque el otro día yo me extendía mucho y agarraba 6, 8 puntos y dejábamos. Ahorita acabas de tocar el primero. Y ahí te va el pushback de eso. Es decir, órale. La idea o el concepto de que los cárteles ya superaron, en términos de armamento, capacidad de pelea, etcétera, etcétera, a las fuerzas, vamos a decir, aquí en México, a la capacidad del Estado de combatirlos, vamos a decir, por la vía de la fuerza, ¿sí? Entonces, ese es una asunción que yo no acepto. O sea, no es cierto eso. O sea, es propaganda. Sí tienen M-Barretts, si tienen M15, tienen AK-47, tienen todos esos armamentos. El ejército tiene mucho más. O sea, el ejército mexicano, si pudiera encontrarlos, ¿sí?, va y los hace papilla. O sea, la idea que, o sea, tienen cohetes. ¿Sí me explico? El ejército tiene munición. El ejército mexicano puede llegar y hacer papilla a cualquier cártel si quisieran ahorita. Eso es una gran falacia. Te concedo el argumento de que dices, las policías locales, sí, están armados con un revólver 38 y los otros cuates traen metralletas, pero no, el ejército mexicano tiene una capacidad de destrucción extraordinaria. O sea, este no es un problema militar, esa es una gran falacia. O sea, el gran problema que tiene el ejército es que no los encuentra, están allá arriba de la sierra. O sea, este es un problema de inteligencia, no es un problema militar. ¿Sí me explico? El problema es que no es como la guerra de Rusia ahorita ahí en Ucrania, que están atrincherados, esta es la línea de combate y es a ver quién avienta más municiones. ¿Sí me explico? Esta guerra no es así, es lo que se llama, es una guerra sin cuartel. Por eso una solución militar es la solución más estúpida. Por eso Calderón no pudo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque están distribuidos a lo largo de toda la sierra. Acabar con un grupo de guerrilla es lo más complicado. ¿Cómo pueden llegar estos imbéciles después de 20 años en Afganistán y que le metieron $3 trillones, 3 trillones a una guerra y no pudieron con unos imbéciles? ¿Sí me explico? Porque eso es lo que son, retrasados mentales, ¿sí? Que usan AK-47, o sea, los cuernos de chivo, ¿sí? ¿Verdad? Y que viven en cuevas, ¿sí? Y que decía George Bush, we're gonna smoke them out. No, you were smoked out, ¿sí? Salieron corriendo, huyendo. ¿Por qué?
Porque ese es el principal problema. Es una guerra de guerrillas. ¿Sí me explico? ¿Quieres entrarle a una guerra de guerrillas? Son 20 años, como en Afganistán, y todo el poderío tecnológico, y $3 trillones, y no le pudiste ganar a unos ovejeros o pastores o lo que sea, lo que se dedican a agricultores, porque no me digas que los afganis esos del Talibán son la gente más sofisticada, porque son todo lo contrario, y Estados Unidos no pudo con ellos, como tampoco pudo la Unión Soviética, ¿sí? Porque no es, o sea, la idea que tú, es que yo tengo pistolas más grandes o tengo un equipamiento superior y por eso les vamos a ganar. ¿Dónde los vas a encontrar para empezar? ¿Sí me explico? No, es una guerra sin cuartel. Lo mismo que pasó con los talibanes. Bueno, es que yo tengo drones, tengo inteligencia, tengo satélites. ¿Y por qué no pudiste acabar con ellos? ¿Sí me explico? En 20 años. Esa es la pregunta que yo te digo. ¿Por qué no pudieron en 20 años? ¿Por la vía militar? Creo que este es otro tema, ¿no? El de Afganistán, pero si quieres es el mismo tema. Es el mismo tema. Pero hay una respuesta muy diferente. O sea, es que no es lo mismo, porque en algún momento Estados Unidos decidió que Afganistán y todo eso ya no era su prioridad. Entonces empezaron a reducir la cantidad de arsenal y la cantidad de capital humano que tenían ahí del ejército. Al final solo había 3,000 sí, ese es el argumento de que si se hubieran quedado otros 10 años más y le hubieran metido más, fueron $3 trillones. ¿Cuánto más quieres? O sea, sí, para darte cuenta de que no va a funcionar. Lo mismo les pasó en Irak, mismo pasó en Siria, lo mismo pasó en Libia. O sea, ¿dónde te vas a dar cuenta de que lo que estás haciendo está mal? ¿Sí me explico? O sea... Estamos hablando de aquí, de bloques terroristas, y lo que sí pasó en Afganistán, y es lo que ahorita la gran pérdida, es de que en ese tiempo sí hubo un gran progreso de esa sociedad, y luego, cuando se van esos 3,000, todo se cae, ¿sí? Empiezan a matar mujeres, empiezan a matar niños, porque esa es la otra cosa que yo no entiendo de todo esto, ¿sí? Ok, vamos a decir que tienen razón, esto no es de la milicia, ok, entonces ¿cuál es el resultado? Porque yo escucho al presidente AMLO decir que él dice que la soberanía de México no se le debe de respetar, o sea, más bien se le debe respetar a toda costa. Bueno, esta gente no tiene respeto a la soberanía de México. Estos carteles no tienen respeto a la soberanía de ninguno en México, ¿sí? Se le debería declarar traicioneros de la patria. ¿Por qué decir que cuando ellos transgreden la soberanía está bien y es un problema que no podemos atacar? ¿Cuál es la solución entonces? Sí, si no es la militarización, muy bien, yo estoy abierto, ¿sí? Pero entonces, o sea, porque eso de que se esconden donde se escondan, está bien, pero entonces hay que encontrarlos, ¿no? O sea, o vamos a decir, no, pues así es, ¿no? ¿Cuál es la solución? Yo no he escuchado que diga el presidente o nadie que tenga otra solución diferente. Solo es la soberanía, o nos quieren invadir, quieren que seamos un estado parte de Estados Unidos, súbdito de Estados Unidos, cosa que no se ha dicho, ni se pretende. Pero eso es la retórica. Pero entonces, ¿qué solución proponen? Eso es lo que yo quiero escuchar. Nadie lo dice, ¿sí? No sé si tú tengas alguna idea. No, pero yo hago este contraargumento. Estados Unidos tiene un problema de adicción. Ahorita Dan Crenshaw, es que los están envenenando. Pues aquí en México la gente no se está muriendo de sobredosis ni de heroína, ni de fentanilo. Los únicos que se mueren son los que andan involucrados en el tráfico y que por error a lo mejor lo tocan. Pero aquí en México no tenemos un problema de drogadicción. ¿Sí me explico? Es muy pequeño, hay unas cuantas. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Y por qué Estados Unidos no arregla su problema de drogadicción? Para que en lugar de que anden buscando, sí, como decía el presidente, candil de la calle, ¿por qué no arreglan su problema? Tienen toda la lana. ¿Y que no hay cárteles adentro que distribuyen toda la droga? ¿Sí me explico? O sea, es bien fácil decir, es que ustedes la están trayendo, tú la estás consumiendo. ¿Qué no entiendes el principio del libre mercado? Si hay un mercado, el mercado va a ser satisfecho. Hace 30 años eran los colombianos, ¿sí me explico?
Y se metió durísimo el FBI, no sé si la gente sabe la historia, pero el cártel de Medellín y toda la gente dominaban Florida, lo controlaban totalmente. ¿Sí me explico? Se metió durísimo. Acabaron con los cárteles colombianos y dijeron, ya ganamos. No, luego salen los mexicanos. ¿Por qué? Porque el mercado va a ser siempre satisfecho. O sea, tienes que arreglar tus problemas de descomposición social. ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué hay tanta demanda? ¿Y quién está distribuyendo en Estados Unidos? O sea, es bien fácil decir, no, sí, es que los cárteles traen todo. ¿Y tú qué estás haciendo? El país más rico del mundo. Yo te aceptaría si tú dijeras, oye, es que una vez que cruzas la frontera, aquí nadie distribuye drogas. Todos los criminales están en el bote. ¿Sí me explico? Pero es muy fácil ser candil de la calle. O sea, quieres que los muertos los ponga otro país. Porque siempre que empiezas, o sea, que le das el manazo al panal, pues sale el avispero. ¿Sí me explico? Dos cosas. Estados Unidos tiene más gente en prisiones que en ningún otro país del mundo. Y es precisamente por eso, por una lucha contra el narcotráfico. Yo estoy de acuerdo en lo que dices. Y que viene funcionando, ¿no? Y que viene funcionando porque es el mercado más grande de drogas de todo el mundo. Exacto. Está funcionando muy bien, ¿verdad? Dos cosas. Es porque existe una demanda y en eso estoy de acuerdo. Y otro es porque cada vez que emprisionas a unos narcotraficantes locales, se reemplazan por otros, porque los carteles en México son muy buenos para reclutar y poner más gente a su servicio acá, ¿no? Entonces, en Estados Unidos más bien. Entonces, aquí el tema es que sí, hay una demanda. Eso sí es un problema americano y que los americanos tienen que enfocarse. Eso es cierto. Las redes de distribución, ahí están los criminales en las calles, no los meten a la cárcel. Las redes de distribución se atacan, vuelvo a repetir, eso ya lo dije. Las redes de distribución se atacan día a día y el problema es que apenas se desmantela una y nacen otras 3, ¿sí? Es el animal de las 1000 cabezas, ¿sí? Entonces, pero el tema de la demanda, eso estoy totalmente de acuerdo, es un tema americano que los americanos deben de arreglar. Eso no quita validez al argumento de que hay organizaciones criminales en suelo americano que con solo existir y operar de forma ilegal ya están no respetando la soberanía de México. Y de eso nadie habla, ¿sí? Porque lo que existe aquí es un argumento tangencial, ¿sí? Eso no invalida que hay organizaciones criminales, que no solo es el tema del narco, es raptos, es tráfico de gente, cobrar piso, ¿sí? ¿Cuál es el impacto a la soberanía de los mexicanos que existen estos organismos ilegales? Y sí, ok, muy bien, le echamos la culpa a Estados Unidos a la demanda, totalmente, es cierto, ellos son unos drogadictos, ellos deben arreglar ese problema, pero el problema de que esto se dé aquí de forma tan ilegal y que haya raptos y que haya tráfico humano, que haya total impunidad, ¿ese qué? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Sí? O sea, porque de eso nadie dice nada. De esa soberanía nadie se preocupa. Yo no escucho que AMLO se preocupe por esa soberanía, ni ningún senador. ¿Sí? No, mira, y vamos a coincidir en una cosa. Este problema de la criminalidad no se está arreglando en México, como tampoco se está arreglando el problema de las drogas en Estados Unidos. Los dos países están mal. Yo creo que Estados Unidos, con la capacidad económica que tiene y con todas las agencias de seguridad, porque es un estado policial, Estados Unidos es un estado policial. México, contrario a lo que mucha gente, pues, no es un estado policial, aquí hay mucho más libertades que en Estados Unidos. México, y a lo mejor ahorita entramos en ese debate, etcétera, etcétera, pero aquí es, entre ellas, bueno, eso le da mucho lugar a la criminalidad, etcétera, etcétera, y las libertades son, pues, porque lo hemos platicado, no se implementan las leyes como debieran. Pero bueno, el punto es de que Estados Unidos podría hacer un mucho mejor trabajo en arrestar con su estado policial y con sus aparatos de inteligencia y todas sus policías, porque si Estados Unidos tiene un aparato policial increíble, o sea, me sorprende que sigan operando los cárteles a diestra y siniestra en todo Estados Unidos, ¿verdad? Están por todos lados, unas redes de distribución increíbles y una gran demanda. No se ha hecho nada para combatir la demanda, pero absolutamente nada. Porque no ha dado resultados. Y la prueba es que va subiendo año con año. La demanda no va para abajo, va para arriba. Sigues diciendo eso. Y eso es lo que dicen todos, ¿sí? En México. Eso es lo que siguen diciendo. ¿Por qué no hace Estados Unidos? Y Estados Unidos tiene más gente en prisiones,
debido al narco y al tráfico de narco. Y invierte mucho más dinero que ningún otro país de Sudamérica en desmantelar, investigar temas de narcotráfico. El problema es, vuelvo a repetir, es que apenas desmantelas una red de distribución y salen otras 3, ¿sí? En ese sentido sí es como trabajar contra terrorismo, ¿sí? ¿Y qué te hace pensar que aquí es diferente? ¿Y qué te hace pensar que aquí es diferente? Que aquí está centralizado y que quitas a la cabecilla, porque esa fue la estrategia que llevan 30 años, lo que le llaman el Kingpin Strategy. Échate al de arriba y acabamos con el cártel. No, es Hidra, ¿sí? Es la serpiente de las 1000 cabezas, le mochas una, sale otra, sale otra, sale otra. O sea, la idea de que, no, es que como Estados Unidos está sumamente diversificado, los cárteles, allá las redes de distribución, es imposible. Tenemos a 5 millones en la cárcel, tendríamos que meter a 20. ¿Y qué te hace pensar que aquí es diferente? Aquí es exactamente lo mismo. Estos cárteles están súper diversificados. No era así hace 30 años. Hace 30 años sí pudiéramos haber hecho algo. No vas a comparar el nivel de esfuerzo que hace Estados Unidos para este problema que el que hace México. Porque hubiera mucho más gente en las prisiones de México, hubiera mucho más presupuesto, hubiera mejores formas de atacar y colaboración con Estados Unidos. Bueno, pues no están en las prisiones, pero sí están en la tumba. O sea, llevamos 300,000 muertos. O sea, a lo mejor me dices, bueno, y es un argumento que yo llevo, van muy lentos. A lo mejor si ya llegáramos como en 2-3 millones ya estaría más calmado la cosa. Pero es lo que falta. Yo estoy de acuerdo contigo que los esfuerzos son totalmente insuficientes, pero sí hay que reconocer que no está funcionando allá. Con eso que me dices, es que está toda la gente en la cárcel, pues no está funcionando. O sea, claramente no está funcionando, porque si tienes quien te lo distribuye, tienes la demanda, pues el producto al rato no van a ser los mexicanos, van a ser los salvadoreños o van a ser los hondureños, van a ser los... Y bueno, o sea, entonces que se vuelva problema de ellos, ¿no? Lo va a suplir, ¿no? Sí, entonces que se vuelva problema de ellos. O sea, ahora sí que yo entiendo lo que tú dices. O sea, que puede ser que se reproduzca en otra parte. Sí, porque de hecho, ahorita hablaste de Colombia y me acordé de que eso es un ejemplo de que un país que sí colaboró con Estados Unidos y que logró mitigar mucho su problema. Es cierto que a lo mejor no se puede decir que 100%, porque a lo mejor es un problema que yo sí voy a ceder esto, porque no es algo creo que es de esos problemas que mientras esté prohibido siempre va a existir, pero debe ser mitigado, y debe ser mitigado de una forma en la que no tenga el impacto que tiene ahorita, que donde el turismo o incluso el día a día de la gente normal en México no se sienta insegura, ¿sí? Y eso es lo que Colombia sí logró colaborando con Estados Unidos. Yo lo que quisiera entender es por qué México, y estoy de acuerdo que México, digamos, a Estados Unidos, oye, parte del problema es tu demanda, pero vamos a colaborar contigo, pero tú ayúdanos colaborando con nosotros a que tu demanda baje, ¿qué tal? ¿Sí? Y nosotros colaboramos en que trabajando con tu milicia americana y tu inteligencia para mitigar el problema. ¿Por qué no podemos llegar a eso? Eso es sensato, ¿sí? Sí, porque... pero yo te daría este argumento. Mira, lo de Colombia se arregló el problema, pero no por otra cosa. Fue porque los carteles mexicanos les comieron el mandado. ¿Sí me explico? Ya no los necesitamos. Okay. Los carteles colombianos se quedaban con toda la lana, porque ellos se encargaban de la producción y la distribución. Llegaron los cárteles mexicanos y les dijeron, no, yo te compro mayoreo. ¿Sí me explico? Yo distribuyo y háganse a un lado. Entonces, y se les acabaron las rutas de distribución. O sea, fue lo que hizo, ahí sí yo le doy crédito al FBI, eso está bien documentado. Les mataron todas las rutas de distribución y los colombianos ya no tenían cómo llegar, porque llegaban a Florida, se iban en barco, etcétera, y las avionetas. Se metieron duro, acabaron con ese negocio y la única ruta era por México. ¿Sí me explico? Entonces, la caída de los cárteles colombianos, sí, hubo colaboración, etcétera, etcétera, pero primordialmente se debe a que los mexicanos, porque tú te acuerdas, hace 40 años eran los colombianos. Sí, y los mexicanos apenas estaban empezando a agarrar, pero ya nomás que le agarraron, fue un desplazamiento de los centros, vamos a decir, de poder, ¿no? Y ahí tienen sus cartelitos y todo, pero pues ya no tienen manera de recuperarse en Colombia. Y aparte de que también cambiaron, o sea, por ejemplo, antes era la cocaína, ¿no? Lo principal, y ahora ya se convirtieron estas drogas sintéticas, ¿no? Las metanfetaminas, el fentanilo, todos los opioides. No, y de hecho hace poco
Hace poco me enteré que la principal fuente de entradas de los carteles mexicanos ahora, no sé de cuál en particular, pero según un documental, no sé cuál, tengo que investigarlo, pero decían que la principal fuente de entradas al menos al 2022, 2021 de los carteles, no era ni siquiera ya el tráfico de drogas, era el tráfico de gente, ¿sí? O sea, el llevar gente, de hecho, van y traen gente de Sudamérica, ¿sí? Les cobran para traerlos y mandarlos a Estados Unidos, pasándolos por la frontera, ¿no? Y les cobran $2,000, $3,000, cosa que la gente no los tiene, pero una vez que esa gente consigue trabajo en Estados Unidos, tiene que estarles pagando, ¿no? Remesas a los narcos, ¿verdad? Y si no, los carteles saben dónde viven sus familias, ¿no? Y esa es la principal entrada de recursos que tienen los carteles hoy en día, ¿sí? Porque saben que día con día, por decir, ellos perdieron mucho cuando la marihuana se legalizó en Estados Unidos, porque esa era una de sus principales entradas, ¿no? Entonces también por eso proliferaron estas otras drogas sintéticas, ¿no? Porque ya el negocio de la marihuana ya no daba, ¿no? Porque ya es legal, ya se puede ir en Estados Unidos a tiendas donde se puede comprar la marihuana de forma legal y de diferentes variedades, ¿no? Entonces el problema es complejo, eso sí, no es un problema sencillo. Yo lo que creo es que, y volviendo al tema de Colombia, ahí hay una muestra de éxito, ¿sí? Ahora, nunca hay un éxito total de nada. La otra vez lo platicábamos, no existen soluciones al 100% de nada, solo existen costos diferentes, beneficios y costos diferentes, ¿no? Todo tiene su costo, esa es la realidad de la vida, y mucho más cuando se hablan de temas de esta magnitud. Todo tiene un costo. El tema es cuáles son las soluciones que tienen mejor costo-beneficio. Sí, y te digo, el tema de Colombia es un ejemplo. Yo creo que ahí lo que pasó también es que, es cierto lo que dices tú, pero para los carteles colombianos cada vez les fue más difícil operar, ya que el FBI, colaborando con el gobierno de Colombia, pues lograron interferir en todas sus operaciones, ¿no? Entonces por eso ahí los carteles mexicanos también tuvieron una entrada a ese mercado. Si los colombianos hubieran mantenido su mercado que tenían, no hubieran podido penetrarlo los mexicanos, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí hay una muestra de que sí se puede hacer, sí se puede colaborar, y México es un país que tiene mucho más cercanía con Estados Unidos. Hay mucho más negocios entre los dos países, debería poderse hacer y de forma mucho más eficaz, sí, pero no veo la voluntad. No veo la voluntad del presidente ni de muchas otras gentes. Esto no le quita que los americanos tienen un problema, sí. Los americanos tienen un problema con la forma en que consumen drogas y su sociedad se está desquebrajando por eso. Sí, ellos tienen que arreglar eso, pero esa no es la causa raíz del problema. Mira, es que yo veo que tenemos un track record malísimo en términos de cooperación, y el ejemplo de ellos está ahorita pudriéndose en prisión, el superpolicía García Luna, ¿sí? General García Luna, que era reconocido por Estados Unidos, porque cuando llegó Felipe Calderón hizo precisamente eso: vamos a hacer un partnership, y ahí están las declaraciones de la embajadora, de toda la gente, decían nunca había una cooperación más cercana en términos de inteligencia, y García Luna era el superpolicía y trabajaban de la mano, etcétera, etcétera, lo traían para todos lados, y ahí es donde dices, ¿cómo puede ser, güey? Que a mí me estás diciendo que son los meros buenos, y no sabían las agencias de inteligencia que este cuate estaba trabajando para los narcos. ¿Sí me explico? El cuate con el que estaban haciendo todo el negocio. Y dices, o sea, la idea de que el gobierno nos va a arreglar el problema, que esta gente, digo, con todo respeto, ¿verdad? No hay que hablar mal de las agencias de inteligencia, como lo dijo Chuck Schumer, ¿verdad? Que tienen muchas maneras, que cuando decía Trump, no los critiques, porque ellos tienen muchas maneras de vengarse de ti. Pero mira, es evidente. O sea, si eres una agencia de inteligencia, no te das cuenta que tu super policía, tu super aliado que tienes ahí, que está a cargo de toda la seguridad, de todo el plan antidrogas, que está trabajando con los narcos, ¿qué están haciendo? ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde digo, entonces, no ha habido el Rápido y Furioso, ¿sí me explico? Ahí está, Rápido y Furioso. La gente no sé si sepa que fue Rápido y Furioso, pero fue una estrategia entre los dos países. El gobierno de Felipe Calderón y Obama se pusieron de acuerdo. Eric Holder ahí dice, oye, pues vamos a rastrear estas armas que van a Estados Unidos, y rastreándolas, pues nos vamos a dar cuenta quiénes las están usando, y vamos a... No, pues no les sirvió absolutamente nada, y esas armas pues las utilizaron
como todas las demás, digo, obviamente se sobreinfla a lo mejor esto por temas políticos, como lo hicieron los demócratas, pues los republicanos dicen, miren, qué idiotas están, ¿se me explico? Pero pues es una idea de las estupideces, es decir, la idea de que este problema sí está superado por el gobierno, es decir, superó a los gobiernos y superó a los dos gobiernos. Es algo muy importante entenderlo. Yo no estoy en contra de la cooperación, pero la cooperación ya la hubo. También estuvo la iniciativa Mérida, la gente no se acuerda, pero firmaron ese convenio, etcétera, etcétera, y no funcionó. ¿Qué pudiéramos decir? Es que fue falta de voluntad de México, falta de voluntad de esto, del otro, pero yo nomás les quiero poner en contexto. Sí, está muy bien, Dan Crenshaw, etcétera, etcétera, pero hay que aprender de la historia, hay que aprender de los fracasos, hay que aprender lo que pasó en Afganistán, hay que aprender la iniciativa Mérida, todo lo que ha fallado. O sea, si le vamos a entrar al toro, hay que arreglar el problema en los dos países. Pero arreglar el problema de entrarle a los trancazos con los cárteles no son enchiladas. Eso no son enchiladas. La gente cree, no, que si yo mando, etc. Es lo que creyó Felipe Calderón, ¿verdad? Yo les mando al ejército y en un año acabo. No les hiciste nada. No les hiciste nada. ¿Por qué? Porque son organizaciones muy diversificadas, como tú dices, ya no nada más es droga. Están en todos los ilícitos, etc. Y producen muchísimo dinero. Se calcula que sus ingresos son alrededor de entre 25 y 50 billones de dólares al año. 50 billones de dólares, o sea, 500, o sea, serían, no lo quiero pasar a pesos porque no nos perdemos, ¿verdad? Pero son 50,000 millones de dólares, 50,000 millones de dólares, para que les quede un poquito claro, al año. Entonces, estas organizaciones tienen muchos recursos, tienen el capital humano, que es prácticamente ilimitado. Entonces, no es una solución sencilla. Está muy bien las buenas intenciones, etcétera, etcétera, pero el historial de cooperación no ha resultado. Obviamente hay que plantear nuevas estrategias, no estoy en contra de eso, hay que hacerlo, pero rara vez el gobierno tiene las soluciones. O sea, la idea de que el gobierno es malo en todo lo demás, pero en esto sí nos va a poder arreglar el problema, pues no creo que sea cierto. O sea, el gobierno rara vez arregla, el gobierno generalmente echa a perder. ¿Sí me explico? No, de hecho yo estoy de acuerdo con eso, pero de hecho esta es de las cosas que sí le toca a los gobiernos federales. Esta es de las cosas que sí mantener la seguridad de las fronteras. Y estoy hablando de los dos países, de México y de Estados Unidos. Mantener la seguridad de las fronteras y mantener la seguridad a nivel general de organismos que operan a nivel internacional. Eso sí es tarea del gobierno. Seguridad. Yo estoy de acuerdo contigo. En el 90%, 95% de todos los problemas el gobierno no es la solución, pero este es el que sí es su responsabilidad de hacer algo para controlarlo. Es para esto que tenemos gobiernos federales, no para andar haciendo otras cosas que hacen, ¿sí? Esto es para los que tenemos, y si no es cooperando, yo entiendo que hay que aprender de la historia, yo no propongo que repitamos los mismos errores del pasado que pasó con Calderón o con quien sea, con Obama o con quien sea. Sí, no estoy diciendo eso, hay que proponer cosas nuevas y lo que sí estoy convencido es que la solución tiene que ser una solución cooperativa, porque no es un problema de un solo lado y eso ya estamos de acuerdo, ¿sí? Los dos lados hay problemas, ¿sí? Entonces sí tiene que ser una solución cooperativa y no quiere decir que repitamos los problemas del pasado o lo que no funcionó en el pasado. Yo sí creo que Estados Unidos cometió el error de tenerle mucha confianza al gobierno de Calderón, ¿sí? Pero todos cometimos ese error en México, pues por eso era el presidente, ¿no? O gran mayoría, ¿no? Bueno, se puede decir que hay un tema de fraude también, ¿verdad? Pero sí, pues es el fraude. Eso es tema para otro día. Pero a lo que voy es de que no fueron los únicos engañados, ni serán los únicos engañados, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que, ¿cuál es la solución? Escucho mucho de todo mundo. No, es que no, por ahí no va. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Sí? Tiene que haber una propuesta, o la propuesta es, así es como es, y así se va a quedar. Eso es lo que estamos diciendo, porque yo no escucho una contrapropuesta a lo que proponen los congresistas americanos, que puede tener méritos y deméritos, y podemos conversar sobre esos méritos y deméritos, pero lo que no se vale es decir, no, eso no, y no contraproponer nada, ¿sí? Que eso es lo que de facto está sucediendo. Pues mira, yo lo único que diría es que hay que meterle billete, para empezar.
O sea, y quiero poner así un contexto para que la gente vea dónde están las prioridades de los Estados Unidos. Sí, está muy bien la retórica y qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero cuando se firmó la iniciativa Mérida, en un plazo, ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y que se anuncia, ¿verdad? Como bombo y platillo, vamos a hacer la cooperación. Y se comprometieron ambos gobiernos, entre ellos Estados Unidos, es decir, a lo largo de 10 años le vamos a meter $10 billones a combatir esto. Y la mayor parte de ese dinero realmente sabemos a dónde fue a parar, ¿sí? A la industria armamentística, ¿verdad? Helicópteros, esto, lo otro, una bola de cosas que no se ocupaban, ¿verdad? Porque sí está bien, pero los cárteles no los vas a combatir ahí. El trabajo es trabajo policial, es de cuadra en cuadra, calle por calle, y trabajo de inteligencia y financiero. Ese es el trabajo que se necesita, realmente. Eso lo vas a combatir. ¿Cómo metieron al bote Al Capone? Sí, por impuestos, ¿sí? No es un trabajo de guerra, ya déjense esas estupideces. Sí, cuando vayas a arrestarlos y te reciban a balazos, pues ahí les vas a aventar el cohete, no importa. Sí, pero ya debes de llevar ya tu orden de arresto, ya debes de tener listo tu expediente para que los puedan meter a la cárcel y los puedas refundir ahí. Ese es el único punto. Todo lo demás, ir a tirar balazos, si no tienes la manera de meterlos a la cárcel permanentemente, no sirve de nada, nomás estás perdiendo el tiempo. A menos que vayas con la intención de matarlos, pero ya vimos de que necesitarían ser muchos. Ese es nada más dando el contexto con respecto al dinero. La iniciativa Mérida, dices, $1 billón. Le metimos $1 billón por año, ¿sí me explico? Y muy mal gastados, por cierto. Muy, o sea, puro dispendio, nada más eso se va a las cuentas de las compañías a comprar equipo que ni se ocupaba. Bueno, eso es para atender el problema más importante que hay, etcétera, etcétera, que es las drogas. Bueno, a Ucrania, a un país que está del otro lado del mundo, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, le acaban de dar $100 billones. En 6 meses, $100 billones que están pagando los pagadores de impuestos de los Estados Unidos para atender un problema en un país que no tiene nada que ver, que no les afecta absolutamente nada. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de prioridades y decir, oye, hay voluntad, ok, que México ponga también su parte proporcional, pero que Estados Unidos proporcionalmente a su economía ponga, porque ahí se ve la voluntad. Como dicen, put your money where your mouth is. O sea, pongan el dinero. Que México también se comprometa, pero esto no lo vamos a arreglar con retórica. Lo que ha faltado es falta de recursos y voluntad política de ambos gobiernos. Está muy bien que digan, etcétera. Esto se va a arreglar con lana. ¿Cómo le vas a ganar a un cártel que produce $45 billones a los cárteles al año y que llevan operando 30 años? Que tienen, ¿cuántas reservas tienen? 300, 400, 500 billones. Es decir, por cada billón que ellos le meten, pues tú le tienes que meter otro, o 2 o 3. ¿Sí me explico? Porque si no es una guerra asimétrica. ¿Sí me explico? Hay que meterle recursos. Sí, con dinero vale el perro. Eso es lo que yo digo. ¿Dónde está esa propuesta? ¿Dónde está esa propuesta del presidente? ¿Dónde está esa propuesta de los senadores mexicanos? No, los senadores americanos por lo menos están poniendo una propuesta. Que no estemos de acuerdo, ok. Pero ahí hay una propuesta que tiene billones detrás de esa propuesta, porque involucrar a la milicia americana cuesta billones por día. Sí. Pero entonces, ya platicamos lo de la milicia. Sí, o sea, eso es una estupidez. O sea, ya estoy les dije. De acuerdo. O sea, vamos a decir que tiene razón, ¿ok? En ese sentido. No, así no se arregla el problema. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿dónde está la contrapropuesta? ¿Sí? De parte de México, donde digan, esto es la forma en que lo vamos a arreglar y esto es el presupuesto que necesitamos que Estados Unidos nos apoye con esto, ¿sí? No hay. Y eso es lo que no escucho que la soberanía, que se respeta, que si esto, que si el otro, y ese es el problema que yo tengo, ¿sí? Ese es el problema que creo que muchos mexicanos tenemos, ¿sí? De que nos perdemos en que si la soberanía, que si esto, que si el otro, ¿sí? Y aquí los únicos que están violando la soberanía son los carteles y el gobierno no está haciendo nada. Entonces, ¿dónde está su propuesta? Porque han tenido 4 años para hacer una propuesta y no la han hecho, ¿sí? ¿Dónde está? No, mira, yo creo que el presidente y cualquier parte del gobierno tienen la obligación de escoger propuestas sinceras, no politiqueras, ¿verdad? Y sensatas. O sea, la idea de la milicia ya les expliqué por qué eso no funciona, ¿verdad? Eso no va a funcionar. Y la idea de que el ejército mexicano no puede acabar con estos... Mira, si le sueltan
y nomás que les digan, mátalos en caliente, el ejército acaba con los cárteles en un día. Pues sí, nomás que se va a llevar de efectos colaterales a 1, 2, 3 millones de inocentes. Así funcionan las guerras, ¿verdad? Déjame te digo algo porque es la tercera vez que mencionas eso y creo que es necesario retar esa idea, porque por una parte dices que, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que el negocio de los carteles es de $50 mil millones y que pueden tener reservas de hasta $300 mil millones, cosa que el Ejército de México no tiene ni eso ni de presupuesto anual, ni tiene $50 mil millones como presupuesto anual, ¿sí? No lo tiene. No sé cuál es el número, me declaro ignorante, pero te puedo asegurar que no son $50 mil millones. Entonces, por definición y con los argumentos que tú estás utilizando, donde este tema es de dinero, ¿sí? Ya de ahí ni el Ejército mexicano puede con el... Entonces, ahí hay una contradicción, ¿sí? Porque tú estás diciendo, el Ejército mexicano no hay, porque algo muy, muy importante. O sea, el Ejército mexicano tiene acceso a armamento y equipo, que es muy difícil para los cárteles conseguir. Sí lo consiguen, pero se lo tienen que traer poco a poquito, ¿verdad? Y lo van pasando, y sí tienen algo de armamento. Pero muy importante, su dinero no está invertido en los 45 millones en armamento, cohetes, helicópteros. Ellos no tienen eso. La prueba de eso, no sé si has visto las tanquetas esas que hacen ahí, las hacen soldadas, etcétera, etcétera. El equipo militar que tienen los cárteles es sumamente inferior comparado a lo del ejército, porque ahí no está su inversión. Su inversión está en la diversificación, su inversión está en la gente, en los recursos humanos, en recursos financieros, en empresas. O sea, es un entramado. Ellos, los cárteles sí tienen una pequeña, vamos a decir, brazo, vamos a decir, militar, o tienen su pequeño brazo militar, pero ese no es el fuerte de ellos. El fuerte del cártel y donde está toda la lana, y por eso es imposible acabarlos, es que están escondidos por todos lados, un entramado de miles y miles de empresas y personas involucradas. Ahí es donde está el problema. Por eso no es un problema militar, ¿sí? Sí, hay un brazo armado, el ejército se los echa. El equipo que tiene el ejército es muy, muy, muy superior, porque aquí no puedes tener un cohete escondido. ¿Cómo lo metes? ¿Sí me explico? O sea, es muy, muy, muy complicado. O sea, sí es una guerra realmente asimétrica. El problema es que las guerras es muy difícil que sean precisas. ¿Sí me explico? Si tú avientas al ejército, agarran estos cuates que están ahí en el pueblo, ahí te encargo, ¿cuántos muertos va a haber? Pues eso, o sea, se avientan los tiroteos, pues siempre si te fijas es allá afuera, en los ranchos, o etcétera, etcétera. O sea, tratan de evitar lo que sean en las ciudades, que sea en lo otro, ¿verdad? O sea, si llega el ejército, puede llegar con bombas y municiones. Eso los cárteles no lo tienen, ¿sí me explico? Porque saben que no lo necesitan. Entonces, si tú me dijeras, oye, por ejemplo, distinto de las FARC o allá de Colombia, etcétera, que es una fuerza militar, ¿sí me explico? Son una fuerza militar, es un ejército, ¿sí? Aquí los cárteles no, aquí nada más necesitan lo suficiente para poder seguir operando. Si te fijas, el nivel de violencia que pudiera haber sería 10, 20, 30 veces mayor. Pero no es el caso. O sea, aquí la idea de que es que estos son unas milicias o son como los talibanes, no lo son, no están superadas. Entiendo que en el caso de las policías locales sí, o sea, no vas a llegar con un 38, pero realmente el principal problema... Ha habido eventos, sí. Ha habido eventos, y el más famoso últimamente es el del hijo de uno de los carteles, ¿no? Donde el ejército no pudo. No. Es que eso es totalmente erróneo. El ejército puede, güey. Pero la diferencia es, güey, de que el ejército está tratando de minimizar las muertes colaterales. O sea, a los cárteles no les interesa. Por eso no pueden ir de frente. ¿Por qué? Porque te vas a echar a la población civil. Por eso no se puede. Por eso la solución militar no se puede. Los cárteles tienen la ventaja porque no les interesa si una bala perdida o los que vayan, ellos no les interesa. El ejército no puede soltar. No, hombre, llega el ejército con tanques. ¿Cuándo has visto que meta tanques aquí? No los meten. No, hombre, la cantidad, jamás ha utilizado el armamento, el ejército aquí en una de esos tiroteos. Tienen que ser muy reservados. No, hombre, o sea, o cuando has visto ni siquiera granadas les avientan. No.
el ejército en una de esas batallas podría llegar y los mata a todos. Pues sí, pero ¿cuántos civiles te vas a echar? ¿Verdad? Y los efectos, por eso Sí, no se en eso puede. estoy de acuerdo, ¿Sí? en eso estoy de acuerdo. Y por eso hasta cierto punto, aunque no estoy del todo convencido, puedo entender y puedo estar de acuerdo también hasta cierto punto que no es la mejor solución, ¿sí? Pero lo que sigo esperando es escuchar quién tiene una propuesta, ¿sí? Quién tiene una propuesta seria, que no hable de que nos están invadiendo o que, o sea, no, ¿cuál es la propuesta? O si no, que digan que es algo que no se piensa ni tratar de arreglar, que lo digan para saber, ¿no? Que no es prioridad para ellos, que no es prioridad para el gobierno de AMLO, porque es claro que no lo ha sido 4 años, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿será prioridad ahora? ¿O mañana? ¿O en un año? ¿O hasta el otro? ¿Cuándo? Que nos digan cuándo. ¿O cuál es su propuesta? Es lo que yo sigo esperando. Y veremos. El día que tenga una propuesta, y si la propuesta hace sentido, la evaluaré por sus méritos, así como todo lo que hace el gobierno y donde he estado de acuerdo con ellos, cuando he estado de desacuerdo con ellos. Así va a ser, ¿no? Y bueno, pues es un tema difícil, pero ¿no? yo tengo también un contraargumento. ¿Y qué te hace pensar que no se está haciendo nada? Es decir, Estados Unidos tiene ese problema de la distribución de las drogas, ¿verdad? En todo su territorio, grandes redes y cárteles que operan allá, pandillas, hay ciudades en las que hay mucha violencia, etcétera, etcétera. Y yo lo que les digo, ¿dónde está la propuesta para arreglar su problema allá? ¿Sí me explico? Y el chiste es de que, y tú me dices, oye, pero tenemos a la mayor población carcelaria en el mundo. Ese es el argumento tangencial más grande de la historia. Ahora sí que es un argumento tangencial, o sea, ok, o sea, tienen un problema los americanos, que los americanos tienen que arreglar. Y sí se invierte mucho más dinero que lo que invierte en México en arreglar nada de este problema, ¿sí? Es que pero nos hace podemos pensar hablar de que a lo los mejor, méritos. o sea, que no se está haciendo nada. O sea, el tema de la dependencia en Estados Unidos es todo un tema que se puede hacer toda otra conversación de eso, y creo que hay que tenerla, sí, y hay que ver los méritos y deméritos. Pero el tema de los carteles no se puede así decir. México y los mexicanos no podemos decir, es que porque allá hacen eso, nosotros no debemos de tener ninguna propuesta. Y es que es eso, o sea, ahorita yo dije, ¿dónde está la propuesta del gobierno? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Y dónde está la de Estados Unidos? Eso no se vale. Eso, no, o sea, pero ¿qué tipo de argumento es ese? No, ese ¿sí? no es el argumento. Tú decías, es que no están haciendo nada. Entiendo que necesitamos una mejor propuesta, pero ¿qué nos hace pensar que en Estados Unidos no están haciendo nada, no están atendiendo su problema, no están combatiendo los cárteles? Porque me decías, oye, tenemos a la mayor población carcelaria. ¿No será que todos los días están metiendo gente al bote? Aún así no es suficiente. Aquí en México están haciendo algo. No es suficiente, no está funcionando, pero sí están trabajando en eso. Porque si no estuvieran trabajando, hay la posibilidad de que estuviera peor. En lo que coincido contigo, que necesitamos una mejor propuesta y no la tenemos. Pero okay. La idea de que a lo mejor un punto que sí creo que es importante. López Obrador sí tiene una propuesta. Es decir, la propuesta es esta, y es lo que yo he entendido. Derivado de la experiencia de los últimos 20 años de la guerra contra el narco, ¿verdad? Que realmente empezó hace 30, pero ya más frontalmente lleva 15 días, etcétera, etcétera. 15 años. Derivado de esas experiencias, de que esos planes no funcionaron, pues López Obrador dice, ok, vamos a hacer una estrategia de contención y atacar las causas. Eso no va a arreglar el problema, simplemente no lo vas a hacer más grande. ¿Sí me explico? Y estoy de acuerdo contigo, necesitamos una nueva propuesta, pero algo bien, bien, bien importante. La guerra contra las drogas no empezó hace ni 10, ni 20, ni 30. Lleva 50 años. ¿Sí me explico? En Estados Unidos. Empezó con Nixon. ¿Sí? La guerra contra las drogas. Así, abiertamente. Y no ha funcionado. No ha funcionado. ¿Sí? Y pudiéramos decir, bueno, es que si no se hubiera hecho nada, a lo mejor estarían peor. Pues no podemos saber. No podemos saber. ¿Cómo podemos saber? O sea, entonces, creo que eso es importante ponerlo en contexto. Entonces, yo creo que es mejor... Sí, inevitablemente cada vez que hablamos una propuesta en México,
sale que Estados Unidos no ha hecho esto o no ha hecho el otro. Y eso es lo que yo digo, esos no son argumentos, esos no son propuestas. Una propuesta sería, México propone que hagamos esto y esto, y tengamos mayor seguridad en la frontera, tengamos esto. Y esa es la parte que nunca se escucha. Siempre es que Estados Unidos debió haber hecho esto o el otro. Cosa que puede ser cierto. Y quizás sea cierto. Sí, yo creo que es cierto. Sin embargo, eso no es una propuesta de qué es lo que hay que hacer en México. Es una salida. Es un cop-out. Sí, y eso es lo que yo escucho que el gobierno hace y muchos que simpatizan lo hacen. Que es decir, bueno, pues es que Estados Unidos tiene que hacer esto. No, ¿y qué tiene que hacer México? Nunca se habla de qué es lo que tiene que hacer México. Esa es la parte que yo dejo ahí al aire y bueno, que nos manden con sus comentarios, ¿no? Es un tema difícil, es un tema con muchos ámbitos. ¿Tú qué opinas? No, mira, yo estoy de acuerdo contigo. De que no tenemos una solución, no la tenemos. No hay una solución, no la hay. Pero sí es importante entender que es como muchos otros temas, tiene muchos matices y no es fácil. Porque si Estados Unidos tuviera la solución para su problema, no lo hubiera arreglado ya, tiene toda la lana del mundo. ¿Por qué no la puede arreglar? Pues porque no son enchiladas. La idea de que estos son enchiladas, ya lo probamos, digo, con todo lo que queramos criticar a Calderón y todo, pues intentó, no intentó, estaba metido, estaba coludido con el narco, no sé. Pero vamos a suponer que tenía buenas intenciones, no pudo, ¿sí? No se va a arreglar en un año, no se va a arreglar en 5, pero estoy de acuerdo contigo, no tenemos una propuesta, no tenemos una solución. Lo que se está haciendo son medidas de contención nada más. Es que no se haga más grande el problema, pero no queremos que nos truene el cohete ahorita. Entonces, creo que ambos gobiernos tienen que trabajar en una colaboración, crear una propuesta, pero también yo iría más allá. Creo que la solución no va a venir del gobierno. Sí, estoy de acuerdo contigo, es su responsabilidad. Pero ¿cuántas veces el gobierno no nos ha fallado en sus responsabilidades? Sí, entiendo que la seguridad es responsabilidad del gobierno, pero no es hasta que los ciudadanos nos involucremos. Vamos a decir, la obligación del ciudadano no termina con el voto. Comienza con el voto, señores, ¿sí? Entonces, nada más para que lo recuerdan. El problema de seguridad, esperando que porque es obligación del gobierno, sí, la seguridad le corresponde al gobierno, no, la seguridad nos corresponde a nosotros, a todos nosotros. No, creo que estoy de acuerdo contigo en eso y creo que ese es un tema que podemos abordar en otra conversación, porque creo que es muy importante hablar de qué es lo que nos atañe como obligaciones en un momento donde siempre se habla de los derechos, pero no se habla de las obligaciones que tenemos como ciudadanos de países libres, ¿no? Entonces, eso lo podemos abordar en otra conversación, ¿qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues saludos a todos, ya habías dicho, comentarios, ya terminamos. Bueno, algo que sí les quería decir, a mí me cae muy mal la gente que durante la conversación está pidiendo que se suscriban, que la campanita, que comentarios. No, es al final, ya acabamos, ahora sí, denle, ¿verdad?